Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hola, pues estamos aquí en un episodio más de Comunicación 5.0, un espacio en donde la dimensión de la palabra hablada, la escucha, nos sirve para poder transmitir pues experiencias, conocimiento, ideas que nos sirvan a todas las personas que nos dedicamos a la comunicación desde la perspectiva pues de la investigación, que puede ser un comunicólogo o del comunicador o el que tenga ambas cachuchas. Entonces, pues hoy estoy aquí muy contento porque nos acompaña en el estudio Samuel Adam. Es periodista, egresado de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Trabajó en el periódico Reforma cubriendo política de la Ciudad de México en la sección Ciudad y realizó reportajes y crónicas en el suplemento Revista R. Formó parte de la unidad de periodismo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y desde 2021 es reportero de noticiero en Punto en N+, en donde cubre temas de seguridad con enfoque en víctimas. N+, digamos, es la nueva versión de noticieros de Televisa. Así es. Entonces, pues, bienvenido, Sam. Me da mucho gusto tenerte en este episodio de Comunicación 5.0. Muchas gracias, Josué. Estoy muy feliz aquí y pues con toda la comunidad de la Náhuac. Estoy de verdad contento de que estén aquí, que me hayan invitado. Gracias. Oye, pues, partamos por el principio. Platícame por qué Sam y en qué momento decidió estudiar periodismo. Fíjate que es curioso porque yo desde la secundaria, por ahí tenía 12, 13 años, yo quería estudiar comunicación porque quería hacer locución. A mí me gustaba mucho la locución, siempre me ha encantado la música. Estudié música un tiempo fuera de la escuela, ¿no? Pero en la preparatoria, estudié en preparatoria número 9 de la UNAM y desde la prepa, pues me atrapó el tema social, ¿no? Más bien fue como esta cultura de una ciencia social que te enfocan un poco, además pues la UNAM también que tiene un poco estos temas, y a partir de ahí decidí cambiarlo, sí estudiar comunicación y periodismo, que es el plan de estudio que está en mi facultad, pero pues hacer a partir de temas más sociales y de acercamiento con la gente. Entonces cambió un poquito en ese tiempo, digo, creo que era muy joven, ¿no? Pero sí creo que elegí algo que me sigue gustando, que es sí hacer periodismo, pero a través de la gente, ¿no? De escuchar a la gente y más. Me sigue encantando la música, me sigue mucho. Tengo el gusto todavía por eso, pero sí el contenido periodístico que he hecho a partir de que comencé a ejercer tiene que ver más con tratar a la gente, hablar con ella, ver sus problemáticas sociales y ver en general cómo todo lo que permea, que tiene que ver con la política, ¿no? Con la educación, con los temas sociales, tiene que ver con esto y específicamente de los estados en México. Y el periodismo que hago tiene que ver mucho fuera de la ciudad, que es algo que también me gusta mucho, ¿no? Más allá del centralismo de cómo vemos desde la Ciudad de México el periodismo, sino que una persona en Guerrero tiene una visión muy distinta que una persona en Chihuahua, que una persona en Yucatán, que México es enorme, que tiene muchos tintes y muchos colores y eso también me gusta retratarlo. Entonces, ese cambio pequeño, pero que fue muy grande al final, tuvo que ver con esta cuestión de cómo ver y cómo poder traducir a la gente lo que la sociedad vive en México. Ah, está padrísimo. A ver si te entendí bien. O sea, tú entraste con la idea de ser locutor, fuiste viendo, caíste, digamos, en la UNAM, y esta filosofía que tiene la UNAM de hacer una aproximación a la comunicación desde una parte social, política, te fue moviendo, sí, ¿no? Y te fue, digamos, reorientando hacia entender la comunicación no tanto como la de un locutor que, pues a lo mejor es narrar lo que está viviendo en ese momento o hablar de historia de la música, un poco lo que te gustaba, sino irle dando perspectiva social. Sí. En esa época, cuando estabas estudiando, ¿dónde te diste cuenta o qué fue lo que sentiste cuando dijiste, no, a ver, espérame, sí está padre ser locutor, pero me interesa más conocer el mundo a través de los ojos, como lo acabas de decir, de las personas, ¿no? Y si son personas de otros ambientes, que no sea solamente el mío, sino de la ciudad o de otras ciudades, ¿qué fue? ¿Qué te hizo decir, chale, este es mi camino?
Creo que tiene que ver con varios elementos. Uno de ellos, yo crecí en el Estado de México, ¿no? Haber llegado o sea, yo tenía que viajar del estado a la ciudad diario para estudiar tanto la preparatoria como la universidad. Y la educación, pues media superior y superior para mí fue abrir el mundo, ¿no? O sea, se me abrió el mundo a otros conocimientos, a otras cosas. Y es cuando empiezo a conocer de verdad, pues otras situaciones que en realidad ignoraba fuera de mi círculo, ¿no? O sea, la propia... el diálogo entre distintas sociedades y entre distintas experiencias que tiene que ver con estudiar en la Ciudad de México, ¿no? Las problemáticas que se trabajan y que además pues hay inquietudes. Pues estudié en el sexenio de Felipe Calderón, que además pues tenía pues esta cuestión de, ya había un diálogo sobre el tema del narcotráfico, sobre el tema de la seguridad, que ya tenía décadas ocurriendo en México, pero que empezaba a haber un diálogo público y además pues un trabajo público de eso, y eso me captó un poco. También tuve afortunadamente la suerte de comenzar a trabajar pronto. A los 19 años empecé a trabajar, a publicar algunas notas que pues no me pagaban, ¿no? O eran más desde que yo mandaba y medio me las publicaban aquí o allá, pero eso me hizo la propia calle, ¿no? Me enseñó a hacer, a ver estas problemáticas sociales que pues terminaron jalándome un poco hacia ese tema. También creo que parte del periodismo es que me gusta que para que uno sepa traducir esas problemáticas tienen que entenderlas primero. Y el entender lo que ocurría para mí siendo joven fue abrirme al mundo a muchas cosas, y eso me hizo decir, ya que creo entender un poquito, que claramente ahora leo mis primeros trabajos y afortunadamente los veo muy mal, ¿no? Porque son de estas cosas que pues uno intentaba hacer a esa edad lo que podía, ¿no? Pero en ese momento sí me sirvió como, yo para poder explicar tengo que entender, y para poder entender tengo que investigar, y para poder investigar tengo que llegar a ciertos puntos, ¿no? Entonces, este desarrollo de esos temas desde dónde venía, dónde estudié, cómo empecé a ejercer, digo, cuando me acerco con jóvenes que estudian comunicación, siempre les comento como tienen que salir, ¿no? Tienen que conocer, tienen que abrirse al mundo, porque uno no sabe del todo qué le gusta si no lo conoce, ¿no? Yo estoy seguro que cada estudiante de comunicación y de periodismo hay algo que le gustaría leer o ver, un documental, una revista, un reportaje, pero si no lo conoce es difícil que se atrape, ¿no? Es difícil que diga yo quiero hacer eso como lo que acabo de leer y que me acaba de atrapar, ¿no? Y afortunadamente tuve pues esa suerte de que me gustó, que conviví con esos temas, tanto con la gente que empecé a conocer, ¿no? Y a los 21 años entré al periódico Reforma, todavía estudiaba comunicación, ¿no? Y eso también me sirvió mucho. Digo, era ir a la escuela en las mañanas y luego irte y quedarte hasta que cerraba el periódico a medianoche, pero yo en ese momento con esa energía y con las ganas y todo fue un aprendizaje increíble, y que a partir de ahí, digo, ha cambiado un poco la manera que hago periodismo, ¿no? Tendrá casi 3 años que hago periodismo audiovisual después de hacer 10 años periodismo escrito. Entonces eso cambia porque lo audiovisual tiene otros retos, otras cualidades, ¿no? Y es volver a aprender, y es volver a ser un joven que tiene que estudiar otros temas y otros retos, pero no deja de tener este ambiente y esta posibilidad de que podamos explicar todas estas realidades a través del periodismo, que es lo que afortunadamente creo que sigo practicando. Ya, está espectacular. Encuentro una metáfora en la forma en que lo cuentas. El que hayas tenido necesidad de una movilidad importante, ¿no? Desde tu casa a la Ciudad de México, y luego esa movilidad te llevó a descubrir que había que tener movilidad para perseguir el oficio que quieres, y defines esta movilidad como, oye, algo está pasando, ¿no? El diálogo que empieza a ser público en el sexenio de Calderón, y empiezas a tener esta movilidad, digamos, intelectual para tratar de entender qué está pasando, dónde está pasando, por qué está pasando, e irte involucrando. Y al final, pues haces una síntesis como diciendo, a ver, entendiendo ya qué es lo que quieres, te das cuenta que hay que conocer para saber qué quieres y casi quién eres, ¿no? Y esta base de conocimiento, pues te empieza a construir una dirección. Y luego concluyes increíble, o sea, lo último que nos comentaste, hiciste un cambio de narrativa o de construir tu narrativa cuando te fuiste de la palabra escrita, digamos, esta forma poco gráfica que tenías en Reforma. De pronto, por situaciones laborales,
te descubres que tienes que cambiar, digamos, otra movilidad, ¿no? Que te tienes que cambiar hacia que tu narrativa tenga una estructura más audiovisual. Sí. Platícame un poco de esto. ¿Cómo haces esta transferencia y con qué te quedas y qué dejas y qué estás ahorita descubriendo o redescubriendo cuando te conviertes en un reportero ya en un medio audiovisual? Sí, primero me gusta mucho cómo conceptualizas este tema de la movilidad, porque sí creo que no me he dejado de mover, ¿no? Y eso es parte también de la personalidad de uno, lo lleva hacia lo que uno ejerce. Acá en el tema audiovisual creo que he aprendido a abandonar ciertas cosas que a mí me gustaba decir desde la autoría, ¿no? Desde lo escrito, como este tema de poder escribir bonito, le llaman algunos, ¿no? Y de me gustan las crónicas, me gustan los reportajes, me gusta la investigación, pero acá es dejar que la gente hable. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que decir tanto choro cuando pues la gente sabe decirte cuáles son sus problemáticas, ¿no? Y acá más incluso que decir, la televisión te permite enseñar lo que ocurre. O sea, muchas veces ni siquiera es tanto una entrevista, sino ver en un ecosistema a una persona de la manera más natural posible, porque además la cámara también impone, ¿no? Pero de una manera natural ver a una persona haciendo lo que siempre hace. A veces nos sirve mucho más en televisión ver que ocurren ciertas situaciones a que te las cuenten. Te las pueden contar de las mejores maneras posible, pero en pantalla sí es un cliché muy fuerte, pero de verdad una imagen hable más que 1000 palabras, ¿no? Entonces aprendí justo a tomar distancia entre lo que yo narro, ¿no? Entre lo que yo digo y lo que la gente te lo dice y no tenés, o sea, mi trabajo acá es más bien seleccionar y quizás hacer las preguntas necesarias o estar en el momento indicado, y sigue siendo un trabajo reporteril y sigue siendo un trabajo periodístico, pero es darle más la voz a la gente. Y también, y es un cliché un poco que traía desde joven, esta frase zapatista de darle voz a los que no tienen voz. No, sí tienen voz, ¿no? O sea, y saben hablar y saben expresar, y además muchos llevan décadas pidiendo lo que nosotros a través de nuestros reportajes decimos. El tema es llegar. Una de las cosas que me gustan mucho del trabajo en donde estoy es que nos permiten llegar a los lugares más ocultos y más complicados. Hay lugares a los que nos tardamos 13 horas en llegar en un auto, ¿no? Y que a veces una de las mayores virtudes es saber llegar a esos lugares, porque te paras ahí y hay notas, y hay reportajes, y hay gente que te sabe decir, y hay gente que te sabe hablar, pero justo es parte de este cambio de no tanto decirlo tú lo que sabes, sigues conviviendo con eso, sigues investigando, pero es más para poder seleccionar las cosas que ves, o para poder llegar a esos momentos donde dejar a la cámara que filme eso que está ocurriendo, que lleva mucho tiempo ocurriendo, y que la virtud es saber encontrar esas notas y saber encontrar y contar historias. A mí siempre me ha gustado contar historias, pero en televisión creo que he tenido mayor posibilidad de contar esas historias a través de la gente, porque le estás hablando, es una audiencia fuerte, es un noticiero de 3 millones de televidentes al día, ¿no? Entonces también hay un reto fuerte de cómo pierdes o cómo ganas la audiencia de la gente. Le tienes que hablar de temas cercanos y no puedes ser súper complejo o confuso, ¿no? Y es esa virtud, que dejar que hable la gente y para que la gente lo escuche. Cierras un poco este tema que en periodismo escrito es más como el círculo rojo te lee y el círculo rojo te habla, y los políticos, y no está mal y es muy necesario ese periodismo, pero a mí me gusta mucho que sea la gente la que habla y la gente la que escucha. Ya, está espectacular lo que dices. Y de nuevo usas palabras y conceptos muy fuertes. O sea, dijiste hace un momento que tuviste que abandonar ciertas prácticas del lenguaje escrito, ¿no? Del periodismo escrito, que en donde de pronto a lo mejor tú te convertías en el cronista, en el que hacía las reseñas, el cuidado en cuanto a la calidad de tu escritura, y hay un poco de ego, ¿no? Siempre Sí, el que escribe, salvo raras excepciones, siempre escribe desde tiene un pequeño ángulo de ego. Sí. Y de pronto descubres a través del medio audiovisual, de la televisión, que más bien, en vez de cuidar esta palabra, por lo que te entendí, es hacer una curaduría de quién tiene que contarme esa historia y estar en el momento oportuno para que te puedan contar esa historia. Me parece increíble esta forma en que lo ves, porque lo que estás haciendo es quitándote tú un poco de voz, te conviertes en un curador y en un
oportunista en el buen sentido de la palabra, para que entonces sea esa voz que, como bien lo dices, sí existe esa voz, sí está, pero a lo mejor no la están alcanzando. Entonces tú haces todo el esfuerzo para que esa voz, que sí está, sea escuchada por más, ¿no? Sí. O sea, esta narrativa que haces, y a final de cuentas, lo que logras es que el otro cuente su historia. ¿Qué haces tú o en qué te basas para que esa, que es su historia, nos sea atractivos a todos los demás y le prestemos este micropedazo de atención que nos está clamando a lo mejor esa historia, ¿no? Sí, creo que hay muchas historias en el país que son recurrentes, pero que al mismo tiempo no vemos como de todas las maneras posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos interesaría que un pueblo en la montaña de Guerrero no tenga acceso a un hospital o que su hospital más cercano esté a 5 horas en terracería porque no hay caminos, ¿no? Y entonces te das cuenta que en ese lugar la gente se muere por diarrea y por vómito porque no tiene un hospital cercano y porque no tiene caminos y porque no tiene oportunidades, y te das cuenta que hay una complejidad, hay una historia más allá de que alguien muera de diarrea o vómito. ¿Qué te dice una historia o qué elementos hay en esa historia que te muestran más bien una serie de contenidos periodísticos, de notas que están ahí, y que contar esa historia sirve para poder llegar a eso, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo de cómo una historia puede llegar a tocar temas tan amplios y que le pegan además a mucha de la sociedad mexicana, pero que lo tenemos que demostrar en 2 historias en 3 minutos y medio de televisión. Me gustaría entrar en el espacio de cómo haces tú para plasmar una realidad, en este caso muy dura de México, a través de estas otras voces que no tienen una amplificación. ¿Por qué eliges dar la voz desde este ángulo y desde estas realidades, y cómo le haces? Primero, creo que la Ciudad de México tiene una ventaja que es una gran desventaja, ¿no? Al tener ciertas posibilidades que, a pesar de que incluso la ciudad es enorme y conviven 20 millones de personas aquí y vienen muchos a trabajar que no duermen aquí y tal, ¿no? Pero eso nos hace ver una realidad que creemos que es la realidad de México, ¿no? Uno se mueve a Guerrero, que es uno de los lugares que he cubierto más, ¿no? O se mueve a Puebla, a la Sierra Negra de Puebla, o se mueve a lugares que incluso colindan con el Estado de México, con la Ciudad de México, y ya se encuentran unas historias increíbles. Creo que parte de dónde llegar es que desconocemos, yo me incluyo, que desconozco todavía mucho de lo que pasa en el país, ¿no? Pero uno se acerca a estas regiones y se da cuenta que hay grandes historias y que merecen ser narradas, ¿no? Me gusta mucho remarcar que son historias de vida y son lo que le pasa, y que al mismo tiempo creo que el país, cada persona vive una experiencia, vive, por ejemplo, en temas de seguridad su propio tema y no se entera de lo demás, pero sabe perfectamente en su pueblo quién es tal y quién es el otro y cómo se mueve ciertas complicidades entre las autoridades y los grupos, y cómo uno que se fue a un grupo en realidad es vecino desde hace, iba a la escuela con el hijo de la otra señora, ¿no? Entonces son realidades que creo que nos alcanzan a nivel de sociedad, pero al mismo tiempo son micro realidades, por así decirlo, ¿no? O sea, la gente de un pueblo ve eso y 3 alrededor, pero no sabe lo que está pasando en un estado. Pero si empezamos a ver, en realidad, a pesar de que es muy, muy amplio y hay muchas realidades, al mismo tiempo creo que existen sistemas, ¿no? Existen cosas que lo mismo pasan en un estado que en otro y en una región que en otra, y es ahí donde creo que vale la pena explicarlo a una audiencia nacional. ¿Por qué su historia nos importa? ¿Cómo elegimos que esa historia en realidad le va a impactar a una audiencia más allá de una región pequeña, ¿no? Y es porque en realidad un tema de pobreza, por ejemplo, de desigualdad, existe no en uno, sino en los 32 estados de la República. Un tema de inseguridad existe en los 32 estados. Un tema de de corrupción del gobierno, pues existe en eso, ¿no? Entonces es fijarnos en sistemas que a nivel macro, y para esto sí me sirve. Yo estuve 2 años en la unidad de periodismo de investigación, ¿no? En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y esto trance entre la nota diaria que hacían Reforma y ahora el hacerlo audiovisual, me servía como, pues, yo investigar cuáles son los datos que nos sirven para estas historias, ¿no? O sea, lo que hablaba de la montaña de Guerrero y cómo no existen hospitales, pues sí, estamos hablando
de un municipio que es uno de los municipios más pobres del país y que lleva abandonado décadas y que va cada candidato de presidente municipal y de gobernador y de presidente a decir van a cambiar las cosas y no cambian, ¿no? Y que así están muchos de los pueblos en este país. Entonces, es un poco ver que lo que le pasa a la historia que estemos narrando de manera personal, con esos tintes y la gente hablando y explicándolo, al mismo tiempo le puede pasar a mucha gente, ¿no? De repente hablo de un programa social donde hay algún tipo de desvío o algo y la gente dice, mi hijo tiene ese programa social, ¿no? A mi hijo también le dieron y también le pasó que el director no supo dónde quedó el $500,000 y tal, ¿no? Entonces son realidades que en realidad están ocurriendo en muchos de los lugares y hay que saber, y es un poco volviendo a la pregunta, cómo elegir, ¿no? Este tipo de contenidos es porque en realidad le está pasando a Cochoapa el Grande en la montaña de Guerrero, pero está pasando en un municipio de la comunidad Mije y de los Huirráricas ¿no? Y al mismo tiempo la complejidad que tienen cada uno de los lugares porque no se desarrolla de la misma manera. Entonces, creo que hay que ver a nivel micro esas historias para ver a nivel macro eso que en realidad le impacta al país y que lo padecen muchas de esas personas. Entonces, es una elección complicada, ¿no? A veces es difícil como, ¿por qué esto me va a importar? Es una apuesta también, sí, no es una garantía porque tiene que ver desde la preproducción en temas audiovisuales, cómo elegimos ir a un lugar, pero casi siempre estando en el lugar encontramos las cosas porque existen, porque pasa, porque no, y hay indicadores que nos permiten elegir ese tipo de lugares. Pero pues al final también es como a partir de la voz de quién lo vamos a decir. Hay veces en que son los propios policías los que nos explican cómo es un tema. Es la gente la que nos explica. Son los propios, hay gente del crimen que nos ha explicado también cómo pasan las cosas. Y no es que ellos nos digan qué es lo que tenemos que decir, es que nosotros elegimos a través de las voces de quién damos una perspectiva de una realidad, ¿no? Es la elección de la realidad que queremos traducir y explicárselas a las personas, y ante un reto complicado, digo, por ejemplo, el tiraje de un periódico a veces te decía como, no, pues me leen unos o me leen otros, ¿no? Cuando ves acá 3 millones de televisiones prendidas al mismo tiempo, no te puedes equivocar, ¿no? Y tienes que ser muy cuidadoso, claro, y muy objetivo. Entonces, eso tiene un riesgo, pero al mismo tiempo tiene una recompensa muy fuerte, que es que justo esas historias que quizá poca gente lo conocía, la gente que los está viendo se termina identificando y diciendo, yo también he pasado por eso, tengo un conocido que ha pasado por eso, y eso es donde intentamos atrapar a la gente a través de estas historias. Mientras te escuchaba, yo traigo un conflicto con los medios que no es mío, sino así es un tema de estudio, y yo estoy convencido de que todos los medios, para sobrevivir, necesitan de las malas noticias. Necesitan de estar continuamente llamando a este estado de alerta que tenemos muy primitivo los seres humanos, y ese estado de alerta es el que nos pone como en guardia y nos hace estar atentos a lo que nos amenaza. ¿Por qué te digo este contexto? Porque ¿cómo diferencias? Por ejemplo, comentaste, la Ciudad de México, no son palabras tuyas, pero así lo interpreté, empaña la realidad, ¿no? Es un monstruo que se come toda la realidad del país. La Ciudad de México se la come y la degluta, como se diga, sí, como se le da la gana, sí, ¿no? Tú como reportero y como representante de un medio, ¿cómo haces o qué esfuerzo haces? Porque me imagino que tienes que lidiar mucho hacia adentro del medio y hacia afuera, para distinguir, por ejemplo, entre la nota de un atropellado en Ejército Nacional, que es muy clickbait, ¿no? Es muy alarmera y alarmosa y llama la atención y genera ojos y genera views. Y estas noticias que se pueden confundir, ¿no? En una situación como lo comentaste hace un momento de la falta de hospitales o de atención médica en poblaciones en sierras o lejanas. Y no hablar, por ejemplo, de los muertos del narco, que puede ser casi como hablar del atropellado, es buscar ese sistema de alarma del ser humano, pero no estás reflejando una realidad. Sí. ¿Qué es lo que a ti te ha enseñado? Porque es evidente que eres un arquitecto de contar historias. ¿Qué es lo que a ti te ha enseñado o qué es lo que te hace distinguir entre poner una nota y que realmente se entienda como un reflejo de una realidad y no una nota que genere lástima o genere todas estas otras cosas que también nos suceden a los que estamos impactados por los medios, ¿no? Sí, en eso me gusta un concepto que aprendí en Reforma con un
jefe, un editor que ahora es una persona que quiero mucho, Ernesto Núñez, que él habla de cómo hacer un periodismo de segunda mirada. Porque justo la inmediatez o la coyuntura o lo evidente es lo que todo el mundo vemos. Chocó una pipa de gas en la México Pachuca. Hay 20 muertos. Y es muy escandaloso y a todo el mundo nos puede pasar. Mucha gente utiliza esta vía, ¿no? Pero la primera mirada es lo que todo el mundo, y justo ahí importa más quién la va a traer antes, no qué datos traigas o qué investigación tengas. Esa es la primera mirada, ¿no? Lo que aprendí, que de verdad adopté como filosofía de las historias que me gustan hacer, es cómo hacer un periodismo de segunda mirada. ¿Qué está pasando atrás de la pipa de gas? ¿Por qué chocó? El conductor iba borracho, no había dormido porque tiene un sistema de trabajo muy demandante, está mal la autopista y de repente, ¿cuántas problemáticas de estas hay al mes? Esa es una autopista que choca diario una pipa. Ya no te está hablando de algo evidente, de algo que está pasando. Eso es de verdad, es literalmente una segunda mirada. ¿Qué estás viendo? El accidente. Volteas, vuelves a voltear, ya no ves lo mismo. Ya ves un elemento más, ¿no? Entonces, no importa si es el choque de una pipa en una vía o el escape de 30 reos de una prisión, ¿no? Al mismo tiempo, cualquier hecho, decía Manuel Buendía, uno de los mejores periodistas en su época de México, que no hay malas fuentes, no hay malos temas, hay malos reporteros, ¿no? O sea, sí tiene que ver con cómo abordamos cualquier de esos temas. Entonces, la segunda mirada, a mí lo que me gusta es que ve más allá, responde en estas enseñanzas de la comunicación, nos gustan mucho los tópicos, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Acá me gusta responder por qué, ¿no? O me gusta específicamente centrarme en el cómo, quizá, ¿no? O responder preguntas que la primera mirada, que es muy necesaria y que nunca voy a descartar, habiendo trabajado más de 5 años en un medio que diario teníamos que tener una portada, ¿no? Y era mucha coyuntura. Y a esa hora esos elementos y esas notas de las que yo tomo para hacer reportajes más largos, ¿no? Siempre son muy necesarias. Pero ¿por qué ver en una segunda mirada estos hechos? A partir de esa segunda mirada, ¿cómo nos permite abordar de otra manera las cosas? Incluso para volver más atractivas. Hay otra periodista muy grande en México, Alma Guillermo Prieto, que dice que hay que volver interesante lo importante. Es importante para nosotros. Pero ¿por qué le va a interesar a la señora que está terminando de ver la novela? ¿No? ¿Por qué se va a quedar a ver estos temas? Entonces, justo más allá del amarillismo, más allá del clickbaiteo, más allá de estos que a veces hasta por necesidad de subsistir de ciertos medios se encuentran, afortunadamente los medios en los que he estado me ha permitido ejercer esta segunda mirada, que es, ya vimos lo evidente, ahora intentemos profundizar en qué está pasando además de lo que todo el mundo vio. Y a partir de ahí es donde me gusta construir estas historias. Está increíble. A ver, acabas de tirarme así como un tsunami. Yo nunca había escuchado o quizá no tan claro y tan fresco el tema de la segunda mirada. Y yo creo que tiene que ser una asignatura obligatoria para todo el que estudie periodismo y narrativas, porque la segunda mirada es la que salva la historia, la verdadera historia, o por lo menos le da un ángulo a la historia, y la que salva a la audiencia. Porque la primera, pues la desechamos en un segundo, la primera historia, lo que se chocaron y se incendiaron y se murió. Sí. Pero esta segunda mirada es la que construye una narrativa y todo. Ese es un punto que me quedo, y gracias, porque para mí en lo personal es un regalazo que a lo mejor lo intuía, pero no le había podido poner nombre. La segunda mirada aplica en todo. Sí. Y yo soy fan de una herramienta que veo que la usas mucho tú para descubrir esta segunda mirada, que es la pregunta, ¿no? Tú ahorita cuando hiciste esta historia de cómo lo aproximas a la segunda mirada, pues son preguntas. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo estaba la carretera? ¿Y cuál es la jornada de este cuate? Oye, ¿por qué estos choferes pues tienen jornadas de 24 horas? Entonces, ¿qué pasa con el patrón? ¿Y qué pasa con la ley? ¿Y por qué se permite? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa pregunta es bien importante y es algo que rescato. Pero también hay un tercer punto, y tú aborda ahorita como quieras, ¿no? Desde el segundo o el tercer punto, pero hay algo también, hay una riqueza brutal en lo que nos platicas. El tema del tutor.
del sensei, del Yoda, ¿no? Sí. Y aquí mencionaste en este espacio a Ernesto Núñez de Reforma, a Manuel Buendía, uno de los periodistas más reconocidos de México, y a Alma Guillermo Prieto, ¿no? Son 3 nombres que dejaste caer así para apuntar al mismo lugar, que es esta parte de construir las narrativas, de tener esta segunda visión, y esta pues siempre va a tener una estructura, o debe de tener una estructura ética. Sí, creo que nos sirve mucho además para cuando vamos empezando, ¿no? Uno no nace siendo experto en nada. Entonces, si empezamos y tienes una mala dirección, ¿no? O sea, la escuela sirve mucho y aprendes mucho y te va guiando hacia los temas, creo que hacia las inquietudes. Algo que me enseñó mucho a mí de estudiar comunicación y periodismo es como, ¿cuál es tu inquietud? Lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué se van transformando o cuáles son las apuestas? Pero uno de los el tener como una tutoría y ejerciendo el periodismo ayuda mucho, porque creo que la generación que ahorita son reporteros, que son editores más bien, que están entre los 50, 60 años, ¿no? Crearon una gran escuela de edición que poco a poco se ha ido abandonando. Creo que hay una generación después de la mía, yo salí hace 10 años de la facultad, ¿no? Pero hay una generación después que son tan grandes reporteros que se olvidaron de editar, o que no es su prioridad editar. Entonces, son autores muy buenos, muy grandes, le han dado mucho al país de su trabajo, pero ya no traen una educación de así como a mí me enseñaron, yo voy a enseñarle a la otra persona. Entonces, creo que al ser una ciencia social y al ser una ciencia que no es exacta, que cambia cada tanto, que no tiene como leyes tan estrictas, sino que tiene que ver, depende el momento, la coyuntura, la época, el contexto, ¿no? Pues necesitamos cada tanto aprender. O sea, creo que parte del periodismo es no cerrarse. Uno no sabe, nunca va a terminar de aprender todo en esta vida. Es una profesión sumamente bondadosa en el tema de que no dejas de aprender, de convivir, que lo mismo puedes hablar con una persona que hace una cosa, que hace otra, una realidad distinta. Es amplísimo, ¿no? Entonces, a mí me gusta venir a estos espacios donde pueda darles quizá un poquitito de lo que a mí me han dado mis profes, ¿no? Así como tuve a Ernesto Núñez, que ahora es subdirector de Animal Político en medio digital, ¿no? René Delgado, que ahora también está en la mesa de tercer grado, la misma Denise Merker ahora en el noticiero, ¿no? Y yo espero darle un poquito incluso a la gente de lo que a mí me ha dado, ¿no? Las generaciones que siguen, y yo seguir teniendo gente alrededor de mí que sea bastante, con un criterio bastante amplio para poder hacer buenas cosas en el periodismo. Tener grandes tutores y grandes mentores es una delicia. Este tema del mentor, ¿no? Del tutor, del que te acompaña y que te comparte sabiduría. Y nos acabas de decir que ahorita hay un rompimiento en una brecha generacional. Gente que fue capaz de hacer unas narrativas impresionantes desde la perspectiva del reporteo, pero que de pronto no se sentó en la silla del editor, que sería como la curva natural, y entonces quien viene detrás, pues le falta esta sensibilidad. Yo lo veo un poco como en el hipódromo, ¿no? Cuando el hipódromo entró hace 20, 30 años en huelga, estuvo, no me acuerdo si fueron 10 años en huelga, y entonces se perdió una generación de caballistas, y pues se rompieron muchas cosas, ¿no? Y ha sido muy difícil, si no es que imposible, además del contexto, recuperar lo que era el hipódromo en su época, ¿no? Porque se perdió algo, se rompió algo. En este sentido, ¿qué le puedes recomendar a la gente que esté en el mundo de la comunicación respecto a este tutoreo, mentoreo? ¿Cómo puedes sacar provecho e ir cerrando esta brecha que generacionalmente se está dando? Sí, creo que tiene que ver de los dos lados, ¿no? Del lado de quienes ya hemos estado algunos años o incluso décadas, ¿no? En la calle ejerciendo, pues creo que nos podemos acercar. O sea, desde el trabajo, ¿no? Habrá quien me parece a mí muy respetable querer ser reportero toda la vida, ¿no? Pero sí hay como otros mecanismos. Hay gente que se acerca a dar clases, hay gente que se acerca a dar charlas o talleres de fines de semana. A mí me gusta incluso que hay jóvenes que yo me voy a tal lado en 2 semanas, ¿quién va? ¿No? Y te los lleves y claramente no los vas a exponer y no son lugares tan arriesgados y tal, pero sí que vean que vean en la calle y que se sometan a eso y que se van a equivocar, pero sí tener como pues estas ganas de ayudar y de ver que no somos responsables per se, pero sí podemos pues encaminar un poco con lo que hemos aprendido y heredar esto. O sea, si rompemos un momento donde ya nadie le está enseñando al otro, pues vamos a perder no una, sino generaciones y generaciones de periodismo, de esta formación de
décadas de que nosotros hemos heredado y que le podemos heredar a los demás, ¿no? Ahora, del otro lado, yo de verdad he sido muy afortunado en siempre tener una persona de la cual aprender, pero he tenido compañeros que no, y que les tocan los peores editores y que les toca gente que por su manera de ser quiere hacer lo que quiera sin tener las bases. Y ahí es donde entra el otro lado, que como una persona que va empezando no siempre va a tener la suerte de tener un tutor, y es ahí donde tienen que elegirlos. Y elegirlos es, no solo tiene que ser el editor que cada noche está revisando tu texto, puede ser un amigo o una persona, o incluso yo siempre les digo cuando vengo a platicar con estudiantes de aquí está mi teléfono, ¿no? Y búsquenme. Y a veces tendré tiempo y a veces no, y no les voy a contestar una semana porque ando en los lugares más metidos y ni hay red ni nada, pero cuando tenga posibilidad, pues claramente les voy a ayudar, o si me mandan algo que se pueda publicar, se lo voy a mandar al editor del Universal o al editor del Reforma o al que sea, y van a ver y quizá algo les guste y quizá no se publique, pero quizá sí, ¿no? O sea, que recurran mucho de tanto la gente que se vayan rodeando y que tengan esa confianza. Incluso, o sea, hay una ley ovni, ¿no? Que se menciona en el periodismo de cómo le explicas a un ovni esta situación, ¿no? Okay. Pónganselo a ver, hablen con sus papás, hablen con sus tíos, de todo, vuélvanse sus propios editores, ¿no? Oye, te voy a explicar un tema que traigo, va, pero no se lo expliques al que ya sabe y que está súper metido y que hasta le gusta la grilla, no, explícaselo a alguien que no sepa absolutamente nada del tema, por eso es la ley ovni, ¿no? Para que él te diga, a ver, pero no te entiendo, ¿este tema qué? Ah, pues tal. Y lo puedes grabar, puedes poner una grabadora y empezar a explicar a tu abuelita sobre la investigación que estás haciendo. Y si de repente te dicen, no, pero no te entiendo, hijo, es que esto qué, ah, pues aquí, y te das cuenta que no estás profundizando en algo, ¿no? Y le pasa a los mejores un gran reportaje que me acuerdo del despojo de un exgobernador de Quintana Roo de distintas propiedades por una red. El primer texto era impresionante y decía cómo era todo el esquema judicial y todo, pero nunca se pusieron a decir por qué importaba, porque Quintana Roo es un paraíso, porque las propiedades ahí son bellísimas, porque te levantas y ves el sol saliendo del mar. Y no dijeron en ese primer texto que la propiedad que estaban robando de manera ilegal era una donde te parabas y veías el sol salir del mar, ¿no? Entonces todo el mundo estamos sometidos a eso, pero si no somos nuestros propios editores y si no tenemos esta suerte de tener a alguien que nos acompañe, tenemos que buscarla. Entonces creo que son mecanismos tanto para quien puede dar estas cosas que pues, no se ha manchado, que ayude un poquito, como a la otra persona que no siempre se va a tocar tener esas experiencias, entonces tiene que generar de una manera u otra, uno, ser el propio editor, y dos, rodearse de esa gente que lo pueda apoyar de una u otra manera. Claro, es de la misma manera que empiezas a crear tu propia narrativa para contar una historia a través de terceros o lo que sea, esa misma energía y ese mismo impulso te tiene que llevar a ver de qué manera y a través de quiénes y de qué forma vas mejorando tu trabajo y tu construcción de narrativas y todo eso, ¿no? Sí, sí. A ver, y comentaste hace rato algo que dijiste, no los vas a exponer, ¿no? A los alumnos que tienen iniciativa te los llevas por ahí, pero no los vas a exponer. En tu oficio, ¿no? Estás en el oficio más peligroso del mundo, en el país. ¿Cómo sorteas tú y cómo te mantienes pues vivo en un sentido muy amplio de la palabra y sobre todo cómo te percibo con energía y con motivación? ¿Cómo te manejas en este mundo de exposición a riesgos que pues muchos no estamos dispuestos a pasar? Sí, platícame un poco de eso. Creo que tiene que ver con la preparación, ¿no? La experiencia. Uno no puede llegar a cubrir temas de seguridad, temas de narcotráfico, temas de violencia sin eso, ¿no? O sea, yo no empecé cubriendo eso. Yo cubrí en Reforma Política, cubrí en Mexicanos Investigación, temas más de políticas públicas, ¿no? Pero estar ahora también en esta cuestión audiovisual cubriendo esos temas es ir empezando y es ir poco a poco. El noticiero tiene una producción muy grande y de mucha gente que está sumamente preparada y son los primeros en que dicen es seguro por ahora o bajo estas circunstancias. Y además, digo, yo tengo un propio código de seguridad y protocolos, ¿no? Para en lugares a los que pues, es más peligroso ir, avisar a la producción y a gente de confianza, tener ciertos códigos, ¿no? Pero al mismo tiempo, había mencionado hace un momento que esta es una ciencia social, ¿no? Y que es convivir con la gente. Hay poderes, ¿no? Es cliché un poco esto de que
el periodismo es un cuarto poder, pero sí es cierto, ¿no? Ejerce cierto poder sobre ciertas cosas, pero al mismo tiempo hay grupos que en distintos lugares son un poder. Entonces, yo hay localidades a los que no puedo pasar sin cruzar un retén y sin avisar hacia dónde tengo que ir y qué es lo que quiero hacer. Una de las cosas que siempre voy a hacer es ser totalmente sincero con toda la gente a la que le estoy avisando dónde voy a estar. Y si alguien me dice, no puedes hacer eso, muy bien, y no lo hago y me voy, y siempre a mí me parece un falso dilema. ¿Qué es primero, la nota o la vida? Sin vida no hay nota, ni hay nada, ¿no? Pues no, nunca me voy a arriesgar y eso no es solo parte mío, sino de muchos de los que cubrimos temas de seguridad, que si no existen ciertas condiciones, no vamos a hacer eso. La experiencia me ha dicho que pues, sí, yo hablo mucho con los reporteros locales, depende del estado en el que estoy, porque ellos son los primeros que saben perfectamente si es seguro o no es seguro entrar y bajo qué circunstancias. Me acerco a organizaciones sociales que tienen el manejo de la agenda por allá. Muchas de la iglesia, incluso hay sacerdotes, obispos que son respetados en las comunidades por los grupos, porque pues ellos hacen su chamba que es muy distinta y al mismo tiempo pues no pueden intervenir de otras maneras. Entonces acercarme a través de ellos es un buen lugar o es un lugar seguro para que a partir de ahí podamos entrar y aún así pues podemos mostrar un poquito de la realidad que ahí se vive, que es mucho más complejo que no hacerlo, pero aún así es hasta donde ciertos agentes nos permiten, ¿no? Tampoco es ser ingenuos y ir a la buena y no me va a pasar nada y no. Claro, y perdón que te interrumpa, pero acabas de decir algo muy valioso. O sea, el hecho de estar buscando estas voces que te van a platicar de su realidad tampoco significa que tú tengas una agenda en contra de algo o de alguien, ¿no? Y esto que a lo mejor cuando tienes una de esas agendas es cuando te puede comprometer esta libertad. Entonces, por lo que yo percibo, tú trabajas desde una perspectiva de voy a dar voz a quien necesita ser amplificado, más bien voy a amplificar la voz de quien, sí. Pero pues no estás tomando ninguna agenda en contra de algo o de alguien, sino simplemente estás buscando a quien tiene que platicar su realidad. Y al mismo tiempo pensar que no solo nosotros estamos expuestos, las personas que hablan están expuestas. Hombre, claro, ¿no? Además ellos están ahí 24/7. Claro, o sea, muchas veces hay que manejar ciertos anónimos, sí. Hay que manejar ciertas cosas porque ellos sí quieren hablar y quieren que se demuestre su realidad, pero no quieren estar expuestos porque muchas veces en este país pues pasa que esas personas que alzan la voz les ocurre algo antes de que cambie las cosas que están exponiendo, ¿no? Claro. Entonces hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con no solo no exponernos a nosotros, no exponer a las personas. Hay incluso algunos que tienen una especie de adrenalina, de valentina y que dice a mí grábame y te voy a decir todo y voy a decir mi nombre y mi apellido y hasta contra ellos mismos a veces hay que actuar porque es como te dan tus 5 minutos, ¿no? Pero después es como no, te voy a exponer ahí, vives al lado de la persona de la que estás hablando, aquí tú te quedas, nosotros nos vamos, me expongo yo, te expones tú, no conviene a nadie, ¿no? Claro. Pero esto de nuevo, hay un libro de Marcela Turati, una gran periodista mexicana, sobre las fosas de San Fernando en Tamaulipas, que a mí el prólogo me parece un decálogo de dilemas éticos que uno se somete. Marcela Turati. Sí. En este prólogo ella se pasó más de 10 años investigando el tema del asesinato de inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas y las fosas que se encontraron después en este lugar, ¿no? Y dice, y yo no sabía y yo incluso de manera de la mejor manera o la mejor intención, a veces expuse a mis entrevistados o a veces me metí a lugares donde estaba incurriendo en ciertos temas. Y uno no lo sabe hasta que no lo ejerce, pero no puede olvidar la responsabilidad que tiene, que en ese lugar se están jugando muchas cosas, ¿no? Y que uno no cambia la realidad en la que está. Nuestro trabajo es exhibir o poder mostrar cierta de esa realidad, pero no es cambiarla, porque uno si entra, y esto también es hasta para la gente que estudia periodismo, entramos con yo quiero cambiar el mundo. Hay una película española que se llama Noviembre, que es gente que hace teatro en la calle, ¿no? Y hay una parte donde uno es un falso documental, están entrevistando a la gente y hay un testimonio donde dice yo quería cambiar el mundo, ahora busco que el mundo no me cambie a mí, ¿no? Creo que al final es una especie de realidad que nos cae a varios periodistas porque no vamos a cambiar las cosas. A veces nada más nos exponemos a la gente y no pasa nada, ¿no? No podemos ir pensando que va a cambiar el mundo. Sí podemos ir intentando de una manera u otra manejar lo que está en nuestras manos para no cambiar para mal, en lugar de para bien con nuestro trabajo, lo que ahí se vive, ¿no? Entonces, tiene que ser un aprendizaje muy fuerte. Hay conocimientos que cada que uno va cubriendo esas zonas o esos terrenos se da cuenta que
que hay que tener ese cierto cuidado. Hay veces en que el diálogo tiene que ser con todas partes y platicas con la autoridad, pero platicas con la gente, pero platicas con los grupos, ¿no? Y eso también a partir de ahí, con ciertas garantías, incluso de palabra, permiten a uno hacerles su trabajo. También lo que decías de que la gente entienda que no es personal y hay poderes que, pues, a pesar de que son poderes fuera de la ley en este país, pues entienden un poco cuál es el rol de cada uno, o al menos cuál es el mío. También hay gente que no le gusta o no quiere que se demuestre esta realidad, ¿no? Ser muy cuidadosos y teniendo las mínimas garantías para hacer ese trabajo, ir a los lugares, porque además hay mucha gente que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿no? Pero cubrir seguridad de Tamaulipas desde la Ciudad de México pues, está muy bien, ¿no? O cubrir las matanzas ahora en Chiapas desde la Ciudad de México está muy bien. Nosotros vamos a los lugares, o sea, estamos expuestos a eso. Y de nuevo, vamos, recogemos la información, nos regresamos y se queda la gente de allá, ¿no? Entonces hay que ser bien estrictos y tener protocolos y estar preparados, pero además evaluar cada situación a la que vamos, porque cada una de esas realidades implica tener esa preparación y esa evaluación de podemos ir, bajo qué circunstancias, cuánto tiempo, preproducirnos, estar todo listo, tener todos estos códigos y a partir de ahí hacer cada una de las cosas que nos ameritan para poder sacar un reportaje a nivel nacional. Pues Sam Adam, es toda una lección. O sea, me quedo con la parte, no, con una idea muy amplia, pero muy robusta de que tu trabajo es quirúrgico, no puedes improvisar, que en esta curaduría tienes que seleccionar las historias y quiénes van a contar esas historias, y en esa selección tienes que tener pues mucha claridad y mucho cuidado de qué y a quién tienes que cuidar sin comprometer la historia. Entonces el trabajo del reportero, el trabajo del periodismo de investigación que haces tú para una empresa como Televisa, pues no puede ser improvisado, sino al revés. Creo que es inmensamente honroso y honorable, porque ante la vorágine de lo que hablábamos hace rato, de los atropellados, las pipas que explotan, que entiendo que los medios lo necesitan, pero se abusa demasiado. ¿Por qué? Por la flojera de no hacer el trabajo que tú bien haces y que nos estás platicando. Me quedo con un gratísimo sabor de boca, me quedo con 1.5 millones de preguntas. Entonces, con toda seguridad nos vamos a volver a reunir, ¿no? en siguientes episodios aquí y veremos de qué otra forma podemos seguir construyendo, porque yo, al ser director de la Facultad de Comunicación en la Anáhuac, México, pues me da cierta pena y angustia el que los alumnos que eligen la Anáhuac, y entiendo también con otras universidades, no quieren hacer el periodismo que tú haces, le tienen miedo, y se entiende por qué, pero cuando lo vemos desde esta perspectiva, creo yo que quien tiene ese oficio es como un pequeño fueguito de piloto de estufa. Escuchándote a ti lo pueden prender y pueden entender de que no es una situación suicida, sino al revés, ¿no? Es algo que la sociedad lo reclama, pero al mismo tiempo la sociedad lo va a abrazar y lo va a reconocer. Entonces, muchas gracias por tu trabajo. Qué honor tenerte aquí, y no sé si quieras cerrar con algún comentario. Sí, no, muchas gracias. Y sí, yo también estoy muy a favor de a la gente, y no solo que estudia periodismo, hay mucha gente que quizá en generaciones abajo de nosotros ya no ve de la mejor manera el periodismo, acercarle que pues esta es una gran profesión súper bondadosa, es un oficio, no deja de estar pues teniendo que cultivarnos cada tanto, y pues ojalá le hayamos sembrado un poquito a la gente que aquí nos escuche pues estos beneficios y estas cosas que sigue valiendo la pena defender el periodismo. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, para el estudiante en ciernes, pero también para tus colegas, que se den cuenta que hacer el trabajo profesional de la forma en que tú lo haces es una manera que genera muchísima satisfacción en todos los sentidos. Esto es Comunicación 5.0. Mi nombre es Josu Garritz, director de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, México. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.